Nos unimos, hermanos, pidiendo al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe hoy y siempre. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hermanos, hoy la palabra del Señor, en particular el Evangelio, nos presenta a este Jesús itinerante que va de un lugar a otro, como nos dice aquí al inicio de este Evangelio. Pasaba por ciudades y aldeas, enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. Vemos esa tarea misionera del Señor que es constante. Él no descansa. Su descanso era los momentos de oración. Y Jesús va cumpliendo entonces su tarea, que es anunciar el reino de Dios, que es Él mismo a fin de cuentas. En Jesús se funden palabra y persona, o mensaje y persona. Jesús mismo es el mensaje, es la palabra hecha carne. Y también su obra que va manifestando los signos de ese reino de Dios a través de las curaciones, de los momentos en que son liberados las personas que estaban oprimidas. Y en ese recorrido que el Señor va haciendo, estamos ya en el capítulo 13 de San Lucas. Casi que desde el 8, desde el 9, vemos que muchos se acercan a Jesús a cuestionarlo, algunos para ponerle trampa, algunos porque realmente quieren como dar un paso más en su acercamiento a Dios, otros porque tienen alguna situación personal, y Jesús va respondiendo las inquietudes de la gente siempre con la coherencia de lo que Él está enseñando y lo que Él está transmitiendo. Jesús no busca complacer a nadie, ni tener contento a nadie. Hay momentos donde el Señor es muy claro y su mensaje es radical. Su mensaje siempre es consecuente, congruente, coherente. Hoy entonces nos encontramos con uno de los tantos que en este recorrido van presentándole inquietudes. Aquí dice que uno se acercó y le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y esa pregunta, hermanos, no deja, antes de la venida de nuestro Señor ya estaba presente. Por ejemplo, en Esdras, es uno de los profetas, está presente aún en nuestros tiempos. Es un interrogante que es válido en cuanto a la salvación. La salvación que implica el reconocimiento que hay posibilidad de condenación. La palabra de Dios es muy clara. Y por supuesto, hermanos, pues muchos quizás tendrán la duda y la inquietud: pero ¿será que sí existe el cielo? ¿Será que sí existe el infierno? La Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia son muy claras. Y en ese sentido, pues para poder entender mejor la salvación hay que pensar en la condenación. Hablar de la condenación es hablar de estar en la posibilidad de perder la vida eterna, la vida con Dios, la comunión con Dios para siempre. La condenación eterna, que es el infierno. Por eso la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Cambiémosla: ¿son muchos los que se condenan? Y entonces esa pregunta, hermanos, pues suscita inclusive aún controversia. No la pregunta, sino la respuesta. Porque hoy siempre han habido como dos corrientes, dos tendencias de esta respuesta. Hay un obispo estadounidense que es, obispo se dice en inglés bishop. Aquí siempre aprendemos otros idiomas, ¿no? Vamos, culturízate. Y entonces dice bishop, ¿qué es lo que significa? Entonces, ¿cómo es que es obispo? Bishop. Y este se llama Bishop Barron, Barron. Y este obispo es muy bien formado y es un gran predicador, y tiene un instituto de formación para laicos,
como ustedes, un instituto de formación teológico, presencial y virtual, y tiene un gran grupo de colaboradores. Y él, justamente hablando de este texto que estamos escuchando, él dice que la respuesta que a veces se da frente a esto, si usted busque por internet, son pocos los que se salvan, y va a encontrar, porque a veces nosotros en nuestra concepción religiosa nos arraigamos tanto en algo que terminamos por defender, hiriendo, lastimando, diciendo a los demás de forma fuerte que ya están mal, que usted ya está perdido. Y él dice que encuentra reacciones muy fuertes cuando las reacciones, ¿cuáles son esas dos posibles respuestas? Son pocos los que se salvan o son muchos los que se condenan, y hay algunos entonces que se van al extremo de decir que la mayoría se va a condenar, que todos se van a ir para la paz y la mocha, que son poquitos los que se van a salvar, y otros se van al otro extremo diciendo que todos se van a salvar, todos. Eso es muy rarito el que se va para el infierno. Y entonces fíjense que Jesús en el Evangelio de hoy no se enreda con eso. Él no da una respuesta como estadística diciendo es que de 100% se van a salvar 80.5%. No, si uno se enreda con eso, Él da una respuesta que nos hace ver que para salvarse, para encontrar la salvación, es decir, la posibilidad de la vida eterna, de participar de la gloria de Dios, de poder acceder a esa vida eterna que nosotros llamamos cielo, que es la comunión de amor con Dios, que es la plenitud de la existencia, pues hay que esforzarse, entrar por la puerta estrecha. Pero algo que hay que aclarar, hermanos, es que la salvación es un don de Dios, es un don del Señor. Eso sí tenemos que tenerlo claro. La salvación es un regalo que Dios nos da. Dios te ha salvado y me ha salvado a mí. Hoy que hubo un bautismo, yo le decía a los papás, porque alguna vez se lo escuché al padre Darío Betancourt, que nosotros, hermanos, desde el bautismo tenemos el pasaporte para entrar al cielo, porque uno de los regalos del bautismo es que nos da el don de la vida eterna, que ese regalo lo recibimos por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz fuimos redimidos de nuestros pecados. Porque al fin y al cabo, hermano, la condenación eterna es producto no de un Dios que es malo, porque Dios es amor, y ese es el primer principio que tiene la iglesia, que enseña la palabra del Señor. Dios es amor. Primera Juan 4:8 nos recuerda que Dios es amor, tanto así que la misma palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y también hace poquito lo escuchamos, dice la palabra de Dios. Dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva. Y esa vida, estamos hablando de la vida eterna, de la salvación. Y por eso nos recuerda Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces eso es central en la fe, el amor de Dios, el proyecto de salvación de Dios para que el hombre no perezca, para que no vaya a la condenación eterna. Pero es que otro principio, hermanos, que está claro en nuestra enseñanza, es la libertad humana. Dios nos creó en libertad, y uno en su libertad puede tomar las decisiones, a veces equivocadas. Pues que cuando uno decide, por una decisión, hermanos, se puede destruir un hogar. Por una mala decisión, una persona que sea muy próspera puede terminar en la ruina, acabando todos sus bienes por una mala decisión. Una mala decisión puede llevar, hermanos, a que mueran muchas personas, como las decisiones que toman algunos que están en el poder, como por ejemplo Putin o como sea, ¿cierto? Por la decisión de él, muchos ucranianos han muerto. Y sigue ahí, empecinado en su decisión. Y allí entonces encontramos que en la libertad humana uno toma decisiones que afectan a los demás y que lo afectan a uno. Y hay una decisión fundamental, que es la de aceptar o no lo que recibimos en el bautismo, porque en el bautismo recibimos el pasaporte para entrar al cielo, que es la gracia que recibimos por la muerte y resurrección de Jesús. Pero yo en libertad puedo decir, a mí no me interesa, y tiro eso a la basura.
Por eso, hermano, la salvación, que es un don de Dios, se puede perder. La salvación yo no me la gano. Es que tengo que portarme bien para que Dios me dé la salvación. Tengo que portarme bien para responder a la salvación que Dios ya me dio. Tengo que portarme bien, por supuesto. Por eso dice el Señor: esfuércese en entrar por la puerta estrecha. ¿Y qué es portarme bien? Pues es obrar y actuar como Jesús. Orar y actuar como el Señor. Entonces, hermanos, hoy estamos invitados a pensar en eso. Y a ninguno de nosotros nos corresponde decir: este se salva, este se condena. Porque es que la pregunta que hace está partiendo de alguien que es judío. Y los judíos, que son el pueblo escogido, pues en algún momento quizás empezaron a sentir como un cierto orgullito. Pero es que eso no es en el tiempo judío, hoy también. Cualquiera de nosotros, inclusive hay grupos que pueden, dentro de la misma iglesia y afuera, que pueden tener esa actitud de creerse ya salvados y que los demás se van a condenar. Y a veces las respuestas que dice este obispo de Estados Unidos, el obispo Barron, van en esa línea. O sea, se enfurecen cuando él dice, por ejemplo, que el Señor quiere que se salven muchos. Y en efecto, hermano, la condenación está. La Virgen María, en la aparición de Fátima, dijo: recen mucho, porque hay muchas almas que se van al infierno porque no hay quien rece por ellas. Pero la salvación es para todos. Y parte de nuestra tarea de fe y de bautizados es que muchos más encuentren la salvación en Cristo Jesús y puedan alcanzar la vida eterna. Y puedan, hermanos, vivir esa gracia que el Señor alcanzó por nosotros en la cruz. Y sean librados de la muerte eterna. Es que la palabra de Dios es clara. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Entonces, por supuesto, hermanos, que empezando por Dios, Dios no quiere la muerte del pecador. Ya lo he dicho. Y por eso nadie puede osar llegar a decir: es que yo sí me voy a salvar, es que este no se salva, es que este se condena. La iglesia, por ejemplo, tiene procesos para canonizar, que son los santos. Y es toda una exploración. Se hace una investigación para mirar la vida de estas personas y las declara santas, que están en la presencia de Dios. Pero hay testimonios. Pero la iglesia no tiene ningún proceso para decir: ese se condenó. A veces uno quisiera, por ejemplo, colocaba esta mañana el ejemplo de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, que es tan conocido por todos, hasta novela le sacaron, como 3 novelas y película, y uno va a otro país: ¿y usted dónde es? Colombia. Oh, Pablo Escobar, Pablo Escobar. Tremendo que nos conozcan es por Pablo Escobar. ¿Y uno qué puede decir, hermanos? ¿Quién de nosotros puede? Ciertamente Pablo Escobar fue una persona mala, hacía cosas buenas, quizás en apariencia, y no podemos juzgar el corazón. No sabemos si lo hacía de corazón o por aparentar, pero él hizo cosas malas. Objetivamente, esta persona, hermanos, merecería ir al infierno por sus acciones, pero a nosotros no nos corresponde. Uno no sabe. Inclusive el que se suicida, objetivamente el que se suicida está diciendo no a la vida y está diciendo no a Dios, pero a uno no le corresponde. Nosotros siempre debemos partir de la esperanza, confiar en la misericordia del Señor. Porque, por ejemplo, una persona que se suicida, que se quita la vida, y que desafortunadamente hoy en día se ha vuelto también muy común, el despreciar la vida, personas que entran en depresión, que no valoran la vida, que creen que para qué vivir, que no tienen un propósito en este mundo, que no han descubierto que son valiosos a los ojos de Dios. Pero hay personas que entran ya, bueno, aparte de la depresión, entran ya en un estado donde pierden la capacidad cognitiva, racional, y ahí digamos que hay una disminución de la gravedad del pecado, porque para que haya pecado mortal se necesita libre determinación y plena conciencia y plena libertad. Algunas de estas personas que se suicidan tienen ya problemas psiquiátricos, o sea, no son tan conscientes. Entonces, por ese lado, digamos, uno dice, hay que mirar, no sabemos, la persona quizás ya no era tan consciente, no era tan libre, tenía ya un problema de un índole ya aquí mental, neurológico. Y por otro lado, uno no sabe si en el último momento
En el último momento, porque inclusive cuando uno muere queda uno en un estado de conciencia. Si en ese último momento la persona se arrepiente, no lo sabemos. Por eso a nosotros no nos corresponde. No nos corresponde decir este se salvó, este se condenó. Sobre todo no condenar. Porque hay personas que parecen que quizás eso quisieran, como que disfrutaran. Los que, por ejemplo, como es que son pocos los que se salvan. Y casi que la pregunta será, ¿seremos pocos los que nos salvemos? Y la respuesta de Jesús es tremenda. O sea, aquellos que se creen que están de primeras, por eso al final el Evangelio dice, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Por eso nosotros no debemos vivir con arrogancia el estar en un camino de Dios y creer que nosotros ya estamos salvados y que los demás se van a condenar, porque esa no es la actitud. Yo tengo que conservar mi salvación, yo tengo que vivir entregando a Dios cada día mi vida, respondiendo en fidelidad a Él para vivir como Cristo, y que ese pasaporte que ya tengo, ese pasaporte al cielo, pues yo lo pueda conservar íntegro, para que en el último momento de mi existencia, cuando Dios me llame, en el momento de mi muerte, Él me llame por mi nombre, para que me diga, ven, bendito de mi Padre, entra a la casa del Padre y recibe la alegría eterna, la comunión plena de amor. Ese don que te di, que tú supiste conservar. Sin embargo, hermanos, a veces es lo contrario, porque se me viene aquí en este momento, también lo dije esta mañana, que a veces es la tentación de pensar que no nos vamos a salvar, como si dependiera de nosotros, y desconfiar de Dios. Si tú estás tratando, te estás esforzando por entrar por esa puerta angosta, si tú tratas de vivir la virtud, si tú tratas de decirle no al pecado, y tú te confiesas, y tú vienes a la Eucaristía y participas de la gracia del Señor, ahí confía en el Señor, que Él está ahí, está contigo, te está amando, está viendo tu esfuerzo. Decía San Agustín, desear estar amando a Dios es llamarlo. Pero San Francisco de Asís, que era tan santo, hubo un momento donde él pensó, como una tentación del diablo, me voy a condenar. Y eso le produjo una tristeza, y como que se fue llevando y la tristeza no es de Dios, la tristeza profunda. Por eso decía San Juan Bosco, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. ¿Cómo es tristeza y melancolía? O sea, uno puede entristecerse, pero ya, hermanos, mantener esa tristeza y alimentarla, no. O sea, hay que alimentar también nuestra mente con buenos pensamientos y pedirle al Señor, purifica mis pensamientos, mira mis sentimientos. Señor, tengo rabia y me siento triste, pero ven tú a consolarme, ven tú a darme tu alegría. Entonces, ¿cómo es tristeza y melancolía? Bueno, pero que con fuerza, así como que no quieren que salga la tristeza, así con las manitos, fuera de la casa mía, tristeza y melancolía. Hay que estar en esa tarea. Y San Francisco de Asís pudo superar esa tentación y recordar que la salvación era un regalo que él había recibido en su bautismo, y nuevamente se llenó de esperanza en esa salvación eterna. Porque, hermanos, aquí reafirmo la enseñanza de la Iglesia. Si nosotros en nuestra libertad rechazamos a Dios, negamos a Dios y permanecemos en el pecado mortal, no pensemos que nos vamos a salvar, así ya hemos sido bautizados. Si nosotros en nuestra libertad le damos la espalda a Dios y no nos arrepentimos, hermanos, eso sí, alistar harto tabaco, porque candela es lo que le va a sobrar, ¿o yo? Sí, pues es un chiste, pero o sea, es verdad. Y las imágenes que usamos del infierno, hermanos, que usa la Biblia, es de un fuego. Dante en su libro habla como de un frío, como un hielo que congela, que paraliza. Son imágenes que a fin de cuentas lo que nos quieren decir es que el infierno es un estado de alejamiento de Dios para siempre. Eso es la condenación eterna, estar lejos de Dios para siempre. Y eso sí debe aterrarnos. Por eso, en ese sentido, el infierno lo podemos vivir ya, aquí y ahora. Lo podemos estar anticipando en la medida en que nosotros estemos lejos de Dios, lejos de su amor, lejos de su palabra. En la medida que estemos sumergidos, empapados y nos estemos revolcando en el pecado sin mezcla de arrepentimiento, sin dolor en el corazón, viviendo a nuestra manera, a nuestros caprichos, a nuestros antojos, a nuestros instintos, a nuestras pasiones desordenadas, sin un ápice de dolor o arrepentimiento. Una cosa es que seamos débiles y caigamos en el pecado, pero otra cosa es mantenernos allí
sin arrepentirnos. Entonces eso tiene que estar claro, hermanos. Eso tiene que estar claro. Y por eso en mi respuesta y nuestra salvación es una respuesta a lo que Dios ya nos dio en la cruz. Vuelvo y lo repito, es una respuesta de amor a lo que Dios ya nos dio en la cruz. Nuestra fe es eso. Entonces pidámosle al Señor, hermanos, que podamos ser conscientes de este regalo de la salvación, que ya lo tenemos, que debemos conservar y cuidar con nuestra libertad, que vaya siempre orientada hacia un sí a Dios y un no al pecado, hacia un sí a la palabra del Señor y a contemplar a Cristo para decir: quiero vivir como tú. Así que, hermanos, entonces hoy nos alegramos por este don de la salvación y pidámosle al Señor que nos libre de la arrogancia de creernos más que otros. Al contrario, Señor, que sean muchos los que se salven. Oremos, hermanos, por la conversión de los pecadores. Oremos por nuestra propia conversión. Que el Señor nos ayude a cuidar, conservar el tesoro de la salvación en nuestra vida cotidiana. Y que podamos entonces, cuando el Señor venga por nosotros, escuchar su voz, en donde Él nos acoge y nos lleva a la casa del Padre. Que así sea.